Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas madrugadas para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Agradezcan que el fiscal tenía audiencia y muy importante, entonces nos portamos bien. No, por favor, nos salvó el fiscal. Buen día, ¿cómo están? Espectacular. Bueno, la Intendencia de Montevideo retiró plantas de la Plaza Matriz debajo de las cuales dormían personas en situación de calle. Ese es el título de Telemundo, ¿verdad? Uno de los medios que tomó esta decisión. Desde la Intendencia afirmaron que estas intervenciones ayudan a evitar que personas en situación de calle habiten el espacio público, colaborando con la seguridad del entorno. Ayer en X yo leí alguna que decía, bueno, en vez de solucionar el tema de la gente en situación de calle, le sacamos los árboles para que no se queden ahí abajo. Pero bueno, planteó una discusión, por lo menos. Hay también un argumento vinculado a volver un poco a los orígenes de la plaza, donde no había arbustos grandes y era todo más pequeño. Estamos hablando de una plaza histórica que se remonta a los orígenes de la ciudad de Montevideo, ¿no? De la Plaza Fuerte. Pero independientemente de esa intención, la realidad marca que no pueden con la gente que está en situación de calle, ¿no? Y uno se pregunta, ¿quién asiste a estas personas para que vayan para ahí? Son varias cosas, ¿no? O sea, cortamos los árboles para que no haya gente allí viviendo, ¿no? Durmiendo. Yo ando mucho por las canteras del Parque Rodó, ahí cerca del barrio, y te diría que también. Si la Plaza Matriz es un problema, péguense una vuelta por las canteras y van a ver la cantidad de gente que tiene armada su vida entre 4 arbustos, ¿viste? Sí, y bastante peligroso, ¿no? Claro. Sí, también. Eso es un detalle que no es menor. Digo las canteras porque de la gente que está durmiendo. El Parque Rodó. Sí, yo me mandé un día a caminar por las canteras por la parte superior y estaba bravo, ¿no? Bravo desde el punto de vista de la gente que vive en esa condición, ¿no? Y después que está complicado. Yo hago todos los días esa vuelta. También buen día porque ya que vemos todos los días. Totalmente. A mí este planteo me hacía acordar a Fabiana Goyeneche y su frase bastante famosa, ¿no? Que la gente decide. La gente tiene derecho a dormir en la calle. El derecho de la gente en situación de calle a dormir en la calle. Que fue muy resistido y que en su momento mucha gente le salió al cruce diciendo eso no es un derecho. Pero bueno, también en realidad el derecho es a vivir en una vivienda digna y ese derecho se incumple. Y después está el derecho a la convivencia o el bien de la convivencia, ¿no? A proteger vivir en colectivo y tener espacios públicos decentes y habitables y que, no sé, desde los más chicos hasta los más grandes puedan hacer usufructo de una plaza que, no sé, en el caso de la Matriz, que no es una plaza que frecuente mucho, pero en otros espacios, ya sea las canteras o cualquier otro, porque lo vemos en muchas partes de Montevideo, es verdad que la presencia de gente en situación de calle genera problemas de convivencia y alteraciones, ¿no? Creo que va un poco por ahí la discusión o el debate, no sé, lo que uno se puede plantear, qué debe primar sobre qué. Y van a ir para otro lado, ¿no? Cortaron ese arbusto y van a buscar otro lugar porque no tienen a dónde ir. Claro, la solución para esta gente, ¿dónde está? Él ahí. Ahí. Buscando la pelota. El micrófono. Sí, casi. A ver, ¿cómo es? Es así, está confirmado que lo cortaron por eso. O sea, es una de las razones por las cuales. Es increíble, ¿no? O sea, que hayan cortado eso en lugar de solucionar el problema de otra manera. No digo solucionar el problema de raíz, literalmente, pero no poder evitar que la gente vaya ahí y cortar un árbol es como una locura, ¿no? Yo creo que esto, si no hay una solución sostenible, hay estimaciones, ¿no? De que van a ser más de 5 o 6 mil personas en poco tiempo, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Y me parece que también, por un lado, a la vez que genera estos problemas de convivencia, también hay un cierto acostumbramiento. ¿No? Se siente acostumbramiento. O sea, que yo me acordaba, cuando yo era chico, mi abuela decía, en otros países son gente muy insolidaria porque hay gente tirada en la calle, la gente pasa, la mira y sigue caminando, me decía mi abuela, ¿no? Y hoy forma parte de lo que pasó. Forma parte, en aquella época era impensable, pero hoy forma parte como del panorama cotidiano y lo vamos incorporando como un día incorporamos a los muchachos haciendo malabares y tal, ¿no? Es tremenda el acostumbramiento. Cuida coches. Yo lo decía respecto de la educación.
es tan grave el problema como el acostumbramiento y el anestesiamiento de la sociedad respecto del problema, ¿no? Sí, sí, hay una naturalización de la situación. Estamos acostumbrados, lo que no significa que no sea doloroso, ¿no? Y después entra en una situación que deshumaniza, ¿no? Porque empieza la condena contra la persona que está ocupando el espacio público. Porque uno lo percibe eso, te saca lo peor de adentro, ¿no? Y estamos hablando de gente que no tiene dónde ir. No tiene dónde ir, no se puede evaporar. Y no tiene la asistencia requerida. Hay casos, por supuesto, que hay gente que se niega a recibir la asistencia, no quiere ir a los refugios. Se ha debatido mucho. Si a vos te molesta que duerma en la calle, imagínate al que duerme en la calle. Pero claro, si le molestará. Hace un tiempo estaba aquí en la casa un muchacho, viene y me dice, Flaco, ¿tenés algo? Acabo de salir del Concar, me dice. No tengo dónde ir, no tengo familia, no tengo nada. El único lugar donde tengo país es volver al Concar, me dijo. Está lleno eso, ¿no? Sí. Me estaba pensando algo que dijo Gabriel. Daniel Argullo, el defensor del vecino, sostiene que si se mantiene esta tendencia, al 2030 se llega con 10.000 personas en situación de calle. Y la Plaza Matriz además ha tenido ya otros inconvenientes también, ¿no? Con gente en situación de calle cuando se armó aquellos bancos, no me salía el nombre. En la Plaza Zavala. En la calle. No, pero eso fue en la Plaza Zavala, tenés razón, pero era cerquita. Sí, pero es ahí cerquita. Y es una plaza que también había tenido problemas por, justamente, decían, la solución ¿cuál es? Saquemos los bancos. Y se sacaron esos bancos finalmente. Porque los bancos se usaban para dormir. Los bancos se usaban para dormir. Ahora lo de los árboles parece como bastante desmedido si se compara con lo que debería ser la actuación, en este caso de las autoridades, de buscar una solución. Pero también es cierto que durante lo que fue, que fueron unos cuantos meses, creo que fueron 3 meses en total, ese periodo que el SINAE tomó a su cargo, el darle hospedaje, el lugar donde dormir a muchas personas, se logró bajar el número de personas en situación de calle. Es cierto que estábamos en el momento más crudo, en pleno invierno, pero hubo allí una solución que caminó. Yo no sé si eso no tendría que retomarse y que no fuese solamente ni plan invierno ni plan verano, sino que fuese una solución. En su momento Sibila a mitad de año lo planteó como un plan que se llamaba, creo que fue acá que nos contó, Plan Comunidad a la Calle, ¿se acuerdan? Intentando reforzar justamente post-invierno. Esas medidas, esto de los árboles, digamos, va en el sentido de lo que te digo de la naturalización. Está cambiando el panorama arquitectónico. Hay gente que en las esquinas pone rejas ahora, sin sentido, en un lugar donde no hay nada que arquitectura proteger. Para que no duerman abajo. Simplemente para que no duerman. Lo cual es otra señal más del acostumbramiento, ¿no? Que estamos teniendo. Una persona que tuvo un tropezón se dio contra uno de esos hierros que ahí y murió. Ese tipo de arquitectura hostil, como se le denomina, no debería ser la que prime. Pero es cierto, nos terminamos acostumbrando a todo, ¿no? Y sacar los árboles es como fingir demencia de alguna forma, ¿no? Claro. Acá no hay un problema real, es solo vamos a cortar los árboles y chao. No, se corre el problema, se desenfoca de ahí y se va a otro lado. También muestra que todo lo que se ha desplegado está fallando, ¿no? Me parece que esto lo que muestra es, si llegamos a cortar arbustos, a sacar bancos o a poner pinchos, es porque realmente estamos en un extremo ya del problema donde las soluciones no están funcionando. Y hablabas de la Defensoría del Vecino, Pepe, y a mí me pareció muy interesante esa nota con respecto a la visión que tiene de las personas en situación de calle, que ellas también denuncian un montón de cosas que no están funcionando bien y que también la respuesta, más allá de la complejidad de este tema, también se debe remirar el MIDES a ver qué está haciendo, porque también en esto que el SINAE encaró, ellos también hicieron muchas denuncias de que eran tratados como animales, todos puestos adentro de un salón, y yo sé que muchos del otro lado dirán, bueno, entonces al final de cuentas, ¿qué quieren? Todavía que se les da a dónde, ¿no? Y todo eso genera también que las soluciones no sean tan fáciles y sencillas, respetando también los derechos humanos y la complejidad del problema. Entonces, también ellos que han hecho varias investigaciones con respecto al problema, han detectado muchas fallas en el sistema. No es solamente el aumento de la situación, también hay que rever los programas, también hay que mirarse para adentro, también hay que evaluar lo que estamos haciendo, cómo está funcionando, qué resultados estamos teniendo y desde qué lugar nos podemos parar para cambiar determinadas cosas. Más allá de que se sabe, por ejemplo, que los albergues nocturnos no son la solución, debe ser 24 horas. Bueno,
Pero más allá de eso, aún así los hogares 24 horas tienen problemas, donde él nos decía, a veces se les exigen cosas que ni uno mismo cumple en su vida cotidiana y los termina expulsando nuevamente del sistema. Ellos denuncian hasta chinches en los colchones, que ustedes, muchos digan, bueno, antes que dormir en un rincón, en una calle, pero no. La respuesta tiene que ser realmente humana a esa alternativa de dormir en la calle. Y por otro lado, que yo lo que noto y que las autoridades también han mostrado cada vez más es el deterioro en que se encuentran las personas en situación de calle, porque permanecen cada vez más tiempo, por esto que no lo resolvemos, y al punto de deterioro que llegan donde no hay que hacer. Yo lo que encuentro ahora es en las paradas de los ómnibus. El otro día una persona me pasó 3 veces, en 3 paradas distintas, cambiándose, sacándose la ropa y poniéndose otra ropa, sentados en una parada, con la gente que había muchos que realmente querían interactuar, pero no te escuchan, no están en su mundo, están totalmente idos, perdidos, ya con un tema, muchos no sabemos muy bien la edad que tienen, pero ese deterioro hace que parezcan que tuvieran muchísimos años. Es tremendo. Entonces me parece que cuando llegamos a cortar el pastito, a poner el pincho o a sacar un banco, es porque realmente todo lo que se está haciendo no está resolviendo el problema. Y va más allá del aumento y las críticas a los gobiernos de turno y el aumento de las personas en situación de calle por un tema solamente vinculado a lo económico o a las cárceles. Esto responde a que tampoco estamos sabiendo enfrentarlo adecuadamente. Y al fin de cuentas terminamos como esto, ¿no? Del daño, ya este daño ahí en la cara de cada uno, y bueno, vamos viendo cómo lo resolvemos en el momento. Hay una nota en Brecha de Salvador Neves que habla y hace una recapitulación, o por lo menos va un poquitito más atrás en la cantidad de personas durmiendo, ¿no?, en la calle en Montevideo. En 2006 eran 320. Y Pepe, dijiste que para 2030, 10.000. En una proyección de 10.000. Sí. Vos date cuenta, el volumen, somos una fábrica de gente en situación de calle. Me sorprendió mucho que esa división, que la Defensoría nos planteara y nos presentara datos y conclusiones e investigaciones mucho más que lo ha hecho el MIDES, por ejemplo. Muchísimo más. Ten en cuenta que No tiene micrófono. cada día salen unos 30 presos. Bueno, eso también lo 30 presos por día. ¿No? Son casi 9.000 al año, ¿no? Y un porcentaje grande que no tiene por dónde ir, como el que te cruzaste vos. No, y el tema de situación de calle también es un problema internacional, ¿no? No somos solo nuestros. No es Uruguay. Y en ningún lado se está resolviendo así como de una forma eficiente, entre comillas, ¿no? Nadie está logrando encontrar una solución de raíz, posta, que funcione, que sea duradera. Habíamos hablado en su momento del Housing First, ¿te acordás? Sí. El sistema de generar casas para quienes puedan sostenerlas, y en Uruguay hay un programa que se empezó a hacer en el periodo pasado y que se sostuvo en y que se está reforzando, pero claro, es una cosa así comparado con la necesidad que hay. Yo se los contaba pero la semana es una pasada, medida ¿no? posible, ¿no? La Gran Vía Madrid, ¿no? Un lugar donde la gente Sí, claro. para comprar un departamento de 30 metros cuadrados deja la vida. 2:30 de la mañana yo estaba caminando con un amigo, ¿no?, volviendo al hotel. La cantidad de gente durmiendo, cartones, Sí. y vos para adentro decías, Sí. bueno, pero no estamos. Hay lugares que son mucho más severos. Hostil igual, vos. Mira, yo me acuerdo en Washington, D.C., en una cuadra o dos, contra un edificio enorme, supongo que era un edificio público, un techo que daba como un alerito y una hilera de gente, todas con un colchón y una frazada iguales, o sea, dadas por el Estado, uno al lado del otro, con policías vigilando, digamos, ¿no? Esa escena, nada que ver con lo que se ve acá. Organizada, la vida en la calle, el pernoctar en la calle de una forma organizada, vigilada por el Estado, institucionalizada en la calle. No, y Como además, protegida, entre refugios comillas, naturales, ¿no? Las bocas del subte, bajo los puentes, Con frío. autopistas, algo que acá no hay en Montevideo. Bueno, las tirarían abajo. Los eternos, los eternos lugares de campamento, ¿no? Donde se instalaron los campamentos también en plenas ciudades. Lo que llama la atención acá, más allá del fenómeno de un núcleo duro, que es del sistema en el que vivimos, que expulsa a la gente, si no traza el sistema, te expulsa. Y eso es como un núcleo duro. Lo que llama la atención muchísimo, que esos son grandes, ustedes nombraron todos grandes capitales del mundo. Le faltó París, en París también pasa.
Nosotros somos 3 millones de habitantes. Claro, nosotros sí deberíamos poder resolverlo. Entonces, y para acá cuando dice la demagogia, ¿no? De ojalá yo pudiera colaborar desde el lugar, lo que tratamos de hacer desde cada uno es siempre poner sobre la mesa estos temas, y nosotros como ciudadanos también luchamos por nuestro techo y nuestra vivienda. Y creo que es un derecho del que todos deberíamos pelear. Y ojalá eso que se toma como demagogia, que yo no tengo el lugar en mi casa porque bastante peleé para tener un techo para mí, ojalá se pudiera sistematizar y no tuviera que ser el esfuerzo de un ciudadano o de un periodista o de la crítica a través de un mensaje. Ojalá fueran políticas públicas para todos, no solamente para el que llega a quedar abajo de un puente, para todos, para no llegar a esa situación, porque esto es una cascada. Y no sabes cuánto ayudamos nosotros, así que... No, pero más allá de eso, creo que esos conceptos de individualismo son los que nos están llevando también a esto. No es la acción, que hay muchas acciones, pero si vamos al punto de que, bueno, que cada uno se ocupe y perdemos las nociones de lo que del paraguas que tenemos como sociedad, que son los estados, que hay muchísimas organizaciones que trabajan, algunos nos sumaremos, otros no, desde nuestro lugar, o cada uno va haciendo cosas, pero si perdemos la cohesión y social que tenemos entre todos y cada uno que se arregle y abrile vos y dale vos un lugar, difícil se resuelvan los problemas. Nos vamos a la C, porque ya estamos en la B, nos vamos a la C. Capaz que también deberíamos sentar a un niño y educarlo en nuestra casa, por ejemplo. Claro. Y mira, voy con eso, porque dentro de un ratito vamos a estar con un informe sobre la salud mental en niños, niñas y adolescentes, y vamos a escuchar a 3 especialistas que van a dar un punto de vista, yo creo que distinto al que estamos acostumbrados. Escuchando esos testimonios, y voy con algo que dijo Gabriel también y que vos repetiste, Laura, o fue Aldo, no lo recuerdo, pero el concepto de acostumbrarnos a algo, ¿no? Entonces me decía uno de los especialistas, el bullying existió siempre. El tema es que ahora los niños y los adolescentes se están acostumbrando a tal punto que nadie interviene. Entonces vos podés ver a un niño al que están bulineando fuertemente y la gente lo mira y dice, los niños, los adolescentes lo miran y dicen, bueno, es parte de la vida, ¿no? Ya estamos todos acostumbrados. A pesar de que los programas, tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Los programas que han resultado exitosos justamente no apuestan a trabajar ni sobre la víctima ni sobre el victimario, sino sobre los mediadores, que están por fuera del conflicto. Porque el víctima y el victimario tienen algún tipo de problema, digamos, ¿no? En algún caso el victimario fue víctima en algún momento. La solución viene por el lado de los mediadores, que además eso puntual y en la época de la infancia también genera cultura, porque si hay algo que le está faltando a esta sociedad son los mediadores entre el sistema político, por ejemplo, y los problemas, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿quién reclama por la educación? Bueno, faltan organizaciones intermedias entre el problema y los dirigentes políticos. Lo que nos está faltando es, ¿por qué? Porque estamos perdiendo ciudadanía, estamos perdiendo democracia, estamos perdiendo capacidad de participación, porque estamos perdiendo lo que hace a la democracia, a la institucionalidad, que es tiempo, diálogo. Sí, con respecto a eso que ustedes decían, perdón, Pepe, hoy, esta es la semana de concientización con respecto al acoso y también a través del ciberacoso, a través de las redes también. Y hay 2 videos muy interesantes que hace Movistar en su fundación que habla de eso, ¿no? Y muestra claramente eso. Y ¿sabes qué me impactó mucho? Ver toda una clase asistiendo a una situación que nos parece totalmente aberrante y sin embargo está toda la clase y todo un sistema asistiendo a algo que es realmente degradante hacia otro alumno y todos lo miran y lo asisten como si fueran parte de esa situación. Y es impresionante, choca mucho verlo. Y después el efecto dominó, ¿no? Cuando uno cae, muestra los celulares, un celular cayendo y todos caen efecto dominó. Y dice, cuando vos compartís estos contenidos o compartís este tipo de acoso, se propaga rápidamente. Y pone la misma fila y en el tercer teléfono corta y levanta y dice, y sin embargo, cuando no lo compartís, eso no se propaga. Entonces es un problemón importantísimo ese, pero a mí me impactó mucho eso que vos decís, de cómo todos asisten a ese tipo de actitudes que para uno son totalmente repudiables. Vos sabés que yo creo que cuando nos referimos a este punto del bullying y el maltrato a alguien, creo que mutó. Yo diría que mutó, porque yo he notado cambios a nivel social de prácticas que hoy las condenamos, pero antes te callabas la boca. Creo que hoy conmutó. El problema pasa por acá, por el ciberacoso. Personalmente quizás haya un cambio. Me atrevería a decir, yo recuerdo, a ver, tengo un ejemplo muy grotesco.
hace muchos años yo tenía una persona que trabajaba cerca mío que acosaba a los demás. Y todo el mundo callaba la boca, nos reíamos, juá, mirá cómo le... Acosaba, pero que como de tomarlo en el pelo a los compañeros. Claro, de repente se ensañaba con alguien, le volvía loco y los demás asistíamos. Claro. Y un día apareció una normativa por la cual esa persona podía ser denunciada y pagar 6 sueldos de indemnización. Y se acabó la pavada. Se terminó. Se acabó la pavada. Y un día empezamos a darnos cuenta que eso estaba mal y que no se puede hacer y que, pará, no, ya está. Y yo noté un cambio en ese sentido. Lo que veo es eso, que ha mutado, ¿no? Claro. Por favor, antes sigue pasando, pero antes era presencial. Era común ver a un tipo molestando a una mujer en la calle, ¿no? Hoy ya no es tanto. Puede tener graves problemas. Yo creo que, sinceramente, lo que me preocupa de esta etapa de que estamos viviendo del bullying y de la naturalización de ciertas violencias es que está mutando por un lado. Y que hay mucho que trabajar en ese sentido. Muchísimo. Hablando de trabajar 9 y 19, nos ponemos a laburar, ¿les parece? Dale.